Que tú no conozcas lo que tienes en Dios te pone en una posición limitada y vulnerable. Estamos en ignorancia y no conocemos las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que entonces el mal gana ventaja sobre nosotros. La provisión financiera o la riqueza que nos va a dar Dios no tiene nada que ver esto con dinero o con otras cosas. Esto tiene que ver con visión y fe. La visión trae provisión. Visión trae provisión. Pro a favor de la visión. O sea, si yo tengo una visión, no tengo que preocuparme en los recursos porque Dios mismo se va a encargar de darme lo que necesito para cumplir la visión. Y hay visiones grandes. Dios ha escogido hombres y mujeres para cosas muy grandes en la tierra y Él sabe que requieren también una provisión muy grande para poder lograr. Una persona que tiene mentalidad de pobreza es una persona que piensa que no puede, que no tiene dinero para eso, que quizá es mucho costoso y por lo tanto no lo puede lograr. Los mensajes del Pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Su anfitrión, el Pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Y seguimos compartiendo el tema, la revelación del poder de la sangre de Cristo. Y esta mañana vamos a abrir la Biblia en Mateo 27-29, en el Evangelio de San Mateo 27-29, donde vamos a ver una de las 7 veces en que Jesús derrama sangre. Hemos estado hablando en los últimos domingos, desde la Semana Santa, que Jesús derramó sangre 7 veces con un propósito. Que Jesús, ya hemos aprendido que a Jesús se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese término Cordero viene por lo que hacían los sacerdotes de la nación de Israel, hacían el sacrificio de los corderos para la remisión de pecados, dijimos que era parte de lo que hacían los sacerdotes en la nación de Israel, y era una figura de lo que un día iba a hacer Dios con su propio Hijo, que es Jesucristo. Él iba a ser el Cordero que iba a ser puesto, iba a derramar su sangre para perdón de pecados. Cada vez que Jesús derrama sangre en la pasión, Él está ganando algo, está quitando maldiciones para nosotros, sus hijos, sus hijas, ¿sí? A través de la sangre de Cristo. Y vamos a ir a Mateo 27-29. Hoy vamos a hablar de una de las 7 veces en que Jesús derrama sangre, y en esta parte del Evangelio, en el capítulo 27, versículo 29, dice así, en el nombre de Jesús, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Voy a repetir el 29, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Levanta tu mano y di conmigo: Padre, yo soy tu hija o tu hijo, y hoy he leído mi Biblia, y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida. Y todos decimos amén. Muy bien, aquí quiero empezar este mensaje con una pregunta que vamos a contestar este día domingo. ¿Por qué muchos hijos e hijas de Dios no pueden traer la provisión a sus vidas para cumplir la visión y el propósito que Dios tiene para ellos? Entonces vamos a empezar con esta pregunta: ¿por qué muchos hijos e hijas de Dios no pueden traer la provisión financiera de Dios para sus vidas y propósito que Dios tiene para que cumplan la visión? Esa es la gran pregunta. Yo iba a poner aquí por qué algunos, pero no, me he dado cuenta que son muchos hijos e hijas de Dios que no pueden traer la provisión de Dios para su vida, para que puedan cumplir la visión. ¿Por qué la pregunta? ¿Sí? Bueno, yo voy a dar dos respuestas en esta mañana para contestar esta pregunta, porque estamos hablando acerca de la revelación del poder de la sangre de Cristo.
Primera razón por la cual muchos hijos e hijas de Dios no pueden traer la provisión de Dios financiera a sus vidas para cumplir la visión, la primera respuesta que yo puse es por la ignorancia. ¿Sí? No saber lo que tenemos nos pone en una posición limitada y vulnerable. Fíjate lo que te digo, el que tú no conozcas lo que tienes en Dios te pone en una posición limitada y vulnerable. Ahorita lo vamos a explicar por qué. En Oseas 4:6, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a la nación de Israel, le dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. O sea, no conocían. El no conocer algo te pone en una posición limitada y vulnerable. ¿Sí? Entonces, la ignorancia no tiene que estar en tu vida porque es precisamente uno de los motivos por el cual la provisión de Dios no llega a la vida de los hijos e hijas de Dios, por la ignorancia. En Proverbios 2:6, vamos a leer esta mañana en Proverbios 2:6, que dice, aquí la palabra de Dios está hablando del conocimiento. ¿De quién nos da el conocimiento? Si tenemos el conocimiento no vamos a estar en ignorancia. No tener el conocimiento nos pone en una posición de ignorancia. En el capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí dice en Proverbios que quien da la sabiduría es Dios. Es Dios, por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Y de su boca viene el conocimiento. De la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, aquí el apóstol San Pablo, en esta segunda carta que escribe a los Corintios, nos habla de algo que es interesante. Dice aquí que cuando nosotros estamos en una posición de ignorancia, dice que el mal nos gana terreno. Y no queremos que el mal nos gane terreno. En el capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando estamos en ignorancia y no conocemos las cosas que Dios tiene para nosotros, dice la palabra de Dios que entonces el mal gana ventaja sobre nosotros. Y no tenemos que dejar que el mal gane ventaja sobre nosotros. ¿Sí? Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo dice que el mal, y habla de Satanás, el adversario, dice, no debe ganar ventaja alguna, o sea, en ningún área. Todo tenemos que conocerlo, todo lo que tenemos en Dios tenemos que conocerlo y tomarlo con seriedad, porque una puerta abierta o falta de conocimiento le da el ventaja, ¿sí? Le va a dar ventaja. Y te voy a decir algo muy importante. Satanás o el adversario quiere que estemos en ignorancia porque él gana ventaja cuando tiene a la iglesia, a los hijos e hijas de Dios, pobres, enfermos e ignorantes. ¿Por qué? Porque así no puede hacer nada, así no se puede cumplir la visión. ¿Sí? Los quiere tener incapacitados y vulnerables, como dije hace rato. ¿Sí? Es lo que busca el mal, tenerlos incapacitados. Incapacitados significa que no sean capaces de hacer las cosas. ¿Cómo Dios nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer? ¿Por qué muchos no pueden hacer lo que dice Dios? Aquí está la respuesta, porque el mal gana ventaja sobre nuestras vidas y nos pone en una posición de incapacidad y una posición donde somos vulnerables, ¿sí? Y así no podemos cumplir la visión de Jesús para nuestras vidas. Ahora vamos a recordar tres cosas muy importantes de la visión, porque la provisión financiera o la riqueza que nos va a dar Dios no tiene nada que ver esto con dinero o con otras cosas. Esto tiene que ver con visión y fe, ¿sí? Yo les he dicho, ustedes no se preocupen por otras cosas, ocúpense en tener una visión clara, porque les voy a decir tres cosas de la visión. Te voy a recordar de lo que hemos hablado aquí en el Centro Cristiano. Número 1, la visión trae provisión. Visión trae provisión, a favor de la visión. O sea, si yo tengo una visión, no tengo que preocuparme en los recursos, porque Dios mismo se va a encargar de darme lo que necesito para cumplir la visión. Entonces, esto no tiene nada que ver con tener o no tener, es con saber la visión, recibirla de parte de Dios. Esto es muy importante, recibir de parte de Dios, recibir una visión grande,
traerá una provisión grande. Ahí está la clave. ¿Quieres una provisión grande? Es porque tienes una visión grande. No tienes visión, no va a llegar nada. Vas a estar como el pueblo de Israel dando vueltas, o como la mayoría de la gente, a ver qué este año pasa, a ver si salimos. No, nosotros provocamos según el futuro. Acuérdate de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, según el futuro que ustedes desean. Lo que ustedes están viendo, la realidad que están creando a través de la visión y de la fe, vendrá la provisión. Entonces, una visión grande traerá una gran provisión, o una provisión grande. Y el último principio de la visión es que la visión la da el Espíritu Santo. Lo que no viene del Espíritu Santo es ambición, no tiene nada que ver con provisión y con visión, perdón. La visión viene de Dios y hay visiones grandes. Dios ha escogido hombres y mujeres para cosas muy grandes en la tierra, y Él sabe que requieren también una provisión muy grande para poder lograr. Entonces estamos contestando por qué muchos hijos e hijas de Dios no pueden tener la provisión de Dios para poder cumplir la visión aquí en la tierra, y hemos dicho que por la ignorancia. Estamos viendo ahorita por la ignorancia. Y no tener una fe viva en la palabra de Dios es el resultado también de la ignorancia, porque dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe en la palabra, o la palabra, renueva tu mente, la saca de la ignorancia. Y te voy a recordar dos cosas que hemos estudiado aquí desde el principio de año, o el año pasado a finales también, cuando hablamos del área de la renovación de la mente. Dijimos que la mente tiene que ser renovada por la palabra, ¿sí? Ya tienes una visión, ahora tienes que disciplinar tu mente a creer la visión. ¿Por qué? Porque dijimos que hay diferentes tipos de mentalidades, y el pecado ha hecho que la mente humana se incline a la mentalidad de pobreza y a ser una mentalidad limitada. Y fíjate lo que te voy a decir: cuando nuestra mente todavía no la podemos sacar de la inercia del pecado a donde la lleva, el pecado lleva a la mente a la pobreza, porque es parte de la maldición. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos 12, vamos a ver ahora en Romanos 12, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos revela acerca de la renovación de la mente, y tenemos que quitar la mentalidad de pobreza, porque la mentalidad de pobreza pues es una manifestación de la ignorancia también, por no conocer la palabra o no creerla. Y dice aquí en Romanos capítulo 12, dice que nosotros, versículo 2, no nos conformemos a este siglo, sino transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que renovemos nuestra mente y salgamos de la mentalidad de pobreza. ¿Qué es lo que hace una mentalidad de pobreza? Una persona que tiene mentalidad de pobreza es una persona que piensa que no puede, que no tiene dinero para eso, que quizá es mucho o costoso y por lo tanto no lo puede lograr. ¿Y qué es lo que hace la mentalidad de pobreza? Le llama mentiroso a Dios, porque si Dios te está pidiendo algo y tú dices no puedo por lo que ahorita no tengo, entonces tú le estás diciendo a Dios: te equivocaste conmigo, esa visión no es para mí. Entonces la mente se tiene que alinear también. A través de la palabra de Dios la tenemos que renovar por la palabra de Dios, para actuar y traer a nuestras vidas las bendiciones y la herencia que tenemos en Dios. Entonces una mente de pobreza es una mentalidad que dice no tengo ahorita para eso, o si Dios te pide algo y tú no lo haces, no actúas en fe, no desencadenas la provisión. Eso es muy importante. Y la mentalidad limitada, fíjate lo que hace: te engaña, te manipula, te ciega y te desanima para que no busques cumplir los deseos que Dios ha puesto en la visión que te dio. Te engaña: no puedo, no soy yo, escoge a otro, yo no tengo, yo no puedo hacer esto. Te desanima para que no busques, te ciega. Esa es la mentalidad limitada, nos ciega. No podemos, yo no soy, por lo que tengo, no tengo ahorita. Y yo te voy a decir algo: la visión trae la provisión, dijimos. Entonces, en segunda de Corintios 1:20, vamos a ir a Corintios ahora otra vez. Fíjense lo que dice aquí. Dice:
porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido, dice aquí el apóstol Pablo, sí, todas las promesas de Dios son en Él, sí, con S mayúscula, sí, y en Él amén. O sea, amén significa así sea por siempre, por medio de nosotros, para gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo cumple? Porque esto glorifica a Dios, exalta, bendice a Dios, como lo vamos a ver en el siguiente versículo, en 2 de Corintios 9, 11, 13. Vamos al capítulo 9, versículo 11 y 13. Dice así: para que estéis enriquecidos en todo. ¿En qué? En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice aquí este versículo del capítulo 9, dice que Dios quiere que estemos enriquecidos en todo lo que necesitamos para cumplir el propósito y la visión de Dios. Acuérdate, una visión grande traerá una gran provisión. La visión trae la provisión y la visión la da el Espíritu Santo. Son los tres principios de la visión que estamos recordando esta mañana. Entonces Pablo dice, para que estemos enriquecidos en todo, para que con liberalidad, con libertad, ¿sí?, podamos cumplir la visión de Dios. Y entonces esto va a provocar por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿sí? Por ejemplo, este jueves fuimos al hospital y nos dijeron, y algunos hasta lloraron, ¿por qué no habían venido? En las vacaciones no habíamos ido, y llegaron los doctores de Cuba que están ahí, y también nos dijeron, abrazaron, y cómo están, y por qué no habían venido. Nosotros oramos por las personas, oramos por los médicos de los hospitales, y llevamos 200 piezas de pan, chocolate y café, aparte de la oración, que es lo más importante. Y ellos nos hicieron la fila y vinieron doctores, enfermeras, personal del hospital, llegaron los de las ambulancias, los de seguridad también, ¿verdad? Y muchos nos decían por qué no habían venido, ¿verdad? Algunos hasta lloraron, no nos dejen solos, ¿sí? Y pues fue algo muy bonito, porque cuando nosotros podemos desarrollar la visión y tenemos los recursos, en este caso para comprar ese pan, ese chocolate, y Dios lo provee y cumplimos la visión, dice aquí que esto produce por medio de nuestras acciones, produce gracias a Dios. La gente honra, le agradece a Dios. Y hubo una persona que dio un testimonio ahí de algo que hizo Dios, de parte de Dios, en la vida de su familiar que está internado en el hospital regional, ¿sí? Tomó la palabra, por ahí está el video. Entonces dice el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, fíjate, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Porque entonces Dios se compromete a proveer, porque Él sabe que cuando nosotros tenemos para cumplir la visión de lo que Él quiere, entonces dice el versículo 12, que todo esto, al final, todo esto se traduce en acción, en muchas acciones de gracias a Dios. La gente empieza a clamar a Dios, a bendecir a Dios, a reconocer a Dios. Entonces por eso Dios está comprometido con su palabra y con esto de la provisión y la visión, ¿sí? Y la ignorancia no tiene que estar en nuestras vidas. Tercera de Juan 2, lo conocemos, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay personas que no son cristianas, fíjense, esa es la reflexión, y renuevan su mente de alguna manera, salen de la mentalidad de pobreza, empiezan a hacer cosas rompiendo la mentalidad de pobreza, y con esa fe natural, aunque no son cristianos, y logran grandes cosas. Pero, aquí hay algo muy interesante, pero llegan a un límite. ¿Por qué? Porque aunque ellos ya no están en ignorancia en algunas cosas, hay muchos principios de Dios que circulan en libros de autosuperación. Estaba leyendo un libro que uno de mis hijos en la universidad se lo ofrecieron, ¿sí?, acerca de superación, de cómo ser una persona
que pueda llegar a un nivel muy grande, ¿verdad?, en sus finanzas. Y cuando yo empecé a ver el capítulo 2 que habla de la fe, y empiezan a poner ahí principios que yo como pastor conozco de la palabra, sé que son fundamentados en la palabra de Dios, aunque no tengan los versículos, pero ahí están. Entonces generan cierto nivel de cambio de visión y de cambio de fe en los lectores, y por eso entonces las personas que están leyendo esos libros avanzan en su vida, pero al final van a llegar a un límite. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y la palabra dice, que van a llegar a un límite, porque ahora la segunda razón por la cual no prosperan es esta, muchos, porque hay una maldición en la riqueza. Yo te dije, la primera cosa es por la ignorancia, ya lo desarrollamos, pero la segunda es porque hay una maldición en la riqueza que solo puede ser quitado por la sangre de Cristo. Y esto es lo que hoy estamos hablando durante estas semanas, de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo pagó por tu libertad financiera. La maldición fue puesta en el Cordero de Dios, que es Jesús, para quitar y tomar la autoridad real. Fíjense algo interesante, ahorita que vimos el relato de Mateo, vamos a regresar a él, donde dice que le ponen la corona a Jesús, también le dan algo que a veces se nos pasa y no observamos, le dan el cetro. O sea, no solamente le dan una corona, le dan el cetro, y las dos cosas son significativas y tienen un propósito. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Fíjate lo que dice aquí. Dice, y pusieron sobre su cabeza, ¿qué pusieron? Una corona en su sien, tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. ¿Qué es la caña? Un cetro. Ellos se dejaron llevar a lo mejor por el escarnio, por querer humillar a Jesús, pero no sabían que estaban siendo instrumentos de mismo Dios. Porque si Dios usó un burro, usó a estos soldados para cumplir un deseo de Dios, quitar la maldición que tiene la riqueza financiera. ¿Y dónde vino esa maldición? Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 18. Génesis 3, 18. Este capítulo 3 habla acerca de la desobediencia del hombre. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, caen en pecado, viene una maldición. Viene una maldición a la mujer, viene una maldición al hombre y viene una maldición a la serpiente, que son los actores de la caída o del pecado de desobediencia. En el 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Aquí enseñorear significa tu voluntad será sujeta a tu marido. Eso fue la maldición para la mujer por el acto de desobediencia. Pero ahora en el hombre dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces cayó la maldición ¿sobre quién? Sobre la tierra. Ahora fíjense bien, esto es interesante, porque yo no puedo traer a mi vida de la tierra la bendición si está bajo maldición. La maldición y la bendición son muy opuestas, como la luz y las tinieblas. Yo puedo traer la bendición de la tierra porque ya se quita la maldición. Por eso yo te dije que el segundo causante por qué muchos cristianos no han entendido esto o no pueden generar las finanzas que necesitan, es porque no han entendido que la tierra en sí misma está bajo una maldición, que Jesús la quitó, pero que nosotros tenemos que ejercer, tenemos que aplicar. Así como cuando alguien le da una enfermedad que se pone toma una medicina, la medicina de Dios, y cuando nosotros empezamos a ver que hay situaciones donde no está llegando la provisión, donde se está frenando, entonces tenemos que buscar el origen, ¿sí?
con ayuno, lo hemos hecho aquí, empezamos a ayunar primero, pidiéndole a Dios saber qué pasa, porque sabemos que Dios ya lo prometió. Donde hay visión hay provisión. Se cumple lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios, al cumplirse lo que Dios quiere, las personas empiezan a bendecir a Dios. Hay mucha acción de gracia hacia Dios. Entonces no es por Dios, algo se está oponiendo, ¿sí? Algo se está oponiendo. Y todos pasamos a veces por esos momentos. Y nosotros tenemos que saber, ya no es por la maldición, porque la maldición, nosotros ya no estamos en maldición. ¿Por qué? Porque Cristo la quitó. Y tenemos que aplicar la sangre de Cristo. Y estar aplicando la sangre de Cristo, porque la Biblia dice, dijimos en Apocalipsis 12:11, que hemos vencido al mal por la sangre del Cordero. Entonces, si el mal se está ahí interponiendo, porque él puede interponerse, yo te dije, el mal, anótalo, el mal puede prolongar momentáneamente o alargar, pero no puede detener. No lo va a detener, porque Dios ya lo decidió. Ya es tuyo, ya es mía esa bendición. Pero lo puede prolongar, ¿sí? Usando ciertas cosas que Él puede usar. Pero nosotros también tenemos un arsenal, recursos espirituales, como la sangre de Cristo, para que nosotros podamos detener el ayuno. El ayuno es poderoso, mover a los ángeles a favor de nosotros. El pastor Jorge Martínez realizó su licenciatura en la Universidad Cristiana Logos. Posteriormente ingresó al programa de maestría en Psicología y Consejería Cristiana impartido por la Universidad Christian Center University, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. El pastor Jorge Martínez fue director internacional de los Ministerios de Fe en México y director del Campus Colima de la Universidad Christian Center University. Jorge Martínez es un hombre de fe a quien Dios ha usado para llevar la palabra a reconocidos hombres y mujeres de la política y de negocios del Estado y del país. Actualmente es fundador de Radio Nueva Visión y productor de los programas de radio Visión hacia el Éxito y Conforme a tu Fe se ha hecho. El pastor Jorge Martínez, juntamente con su esposa, la pastora Gina, son fundadores del Centro Cristiano Nueva Visión. Por años, han guiado a los miembros que se congregan a vivir una vida de prosperidad libre de vicios y cadenas que atan a familias enteras, y Dios los ha respaldado, restaurando matrimonios, sanando enfermedades y manifestándose también en milagros financieros.